Hola a todos, bienvenidos de nuevo, benvinguts de nuevo. Estoy muy emocionado hoy por empezar una microserie acerca del discipulado. Estuvimos hablando en el retiro de iglesia de cómo ser discípulo, de lo que eso significa y profundizamos muchísimo en eso. Y luego hablamos también de cómo hacer discípulos y vamos a seguir profundizando un poco más en esto. Al final es la vida cristiana, o sea, seguir a Jesús es ser discípulos y estamos llamados en una gran misión que es hacer discípulos, así que no es un tema aislado para tratar una vez cada 5 años, sino que es un tema que debe ser recurrente, en el que debemos pensar a menudo y profundizar acerca del diseño de Dios para el discipulado y para cómo hacer discípulos, porque a veces tenemos ideas vagas acerca de lo que significa ser discípulos. Pensamos a lo mejor que solo es algo para los misioneros o algo muy concreto, que a lo mejor tú no tienes un lugar, pero si estás vivo y eres del pueblo de Dios, tienes un lugar en hacer discípulos, en la misión de Dios. Así que vamos juntos a pensar en esto. Entonces, hoy de manera especial, ¿de qué vamos a hablar? Me encanta empezar diciéndote de qué vamos a hablar para que lo tengas claro. Si luego no entiendes los otros 30 minutos, por lo menos sabes cuál era mi intención acerca del tema. Y hoy el tema es cómo ser discípulos juntos. Cómo seguir a Jesús juntos, cómo crecer, ser discípulos es crecer en nuestra relación con Jesús, cómo hacerlo juntos, porque estamos llamados, y lo veremos en la Escritura, a hacerlo juntos. De hecho, hemos publicado como iglesia un material para los grupos pequeños, para poder impulsar estas dinámicas, porque creemos que esto es bíblico, creemos que esto es importante. El viernes de la semana que viene, como dijo Noelia, el 26, si no me equivoco, vamos a hablar de cómo estudiar la Biblia, de cómo profundizar en lo que Dios quiere para nosotros, para poder ser discípulos. Así que el viernes que viene tenemos una cita aquí. El domingo que viene hablaremos de vida devocional, cómo profundizar en nuestra relación con el Señor. Y el siguiente domingo en esta miniserie hablaremos de adoración. Y vamos a, en vez de tener una predicación estándar como ahora, tendremos una enseñanza entre Nelly, esta chica que viene de Estados Unidos, Sere y yo, acerca de qué es la adoración y cómo vivir la adoración. Así que estate emocionado que vienen cosas buenas para profundizar en la Escritura, en nuestra relación con Jesús en estos próximos domingos. Entonces hoy el tema, cómo seguir juntos al Señor. Por eso mi título hoy es Juntos seguimos a Jesús, que es como se titula el libro que publicamos como iglesia para trabajar en los grupos pequeños. Y vamos a la palabra del Señor, porque a veces pienso, la iglesia pensará que esto de los grupos o de seguir juntos a Jesús serán los caprichos de Noé, el pastor este joven aquí con sus ideas revolucionarias y sus cosas. Quiero mostrarte que no, porque no quiero que estés en un grupo pequeño, o quizás si por tu etapa en la vida no te va bien un grupo pequeño formal, de quedar quincenalmente o semanalmente, por lo que sea, tienes trillizos recién nacidos, yo qué sé, lo que sea, no pasa nada, pero necesitas tener relaciones intencionales con personas, con las que hablas de la vida normal, con las que comes, pero también hablas de cómo vas en tu fe, que has aprendido en la Biblia. Tienen que haber esas relaciones y tienes que ponerle intencionalidad. Entonces, hoy quiero mostrarte que esto es un llamado de la Escritura, que no son los caprichos del nuevo pastor, porque no quiero que te sumes a un grupo pequeño, porque yo estoy todo el rato aquí de pesado y que tienes que estar en un grupo pequeño y que es importante, que la iglesia tiene que ir. No quiero que sea por mi insistencia. De hecho, ojalá y espero que mi insistencia en este tema o en cualquier tema nunca te traiga culpabilidad. Espero que por mi insistencia nunca hagas nada. Si hay una tristeza que te mueva a hacer algo, que sea el Espíritu de Dios, guiándote a hacer algo. Aquí yo intento venir a exponer el consejo de Dios y luego tú delante de Dios con toda libertad tomas decisiones. Entonces vamos a ver juntos cómo es el diseño de Dios para el discipulado, caminar con otros en relaciones muy intencionales. Por eso hacemos grupos pequeños, porque son una herramienta que ayuda a que esto sea intencional, regular, a que crezcamos juntos. Así que acompáñame al Evangelio de Marcos. Y vamos a rastrear ahí a Jesús. Vamos a ver cómo Jesús vivió en relaciones intencionales de discipulado. Y si Jesús, que Dios lo hizo, es el mayor ejemplo. Y luego veremos otros ejemplos, pero este es el mayor ejemplo. ¿Me traes el agua, Sere, por favor? Que está ahí en el... Estoy tan emocionado hoy que me estoy quedando seco. Vale, Marcos. Vamos a ir a través del Evangelio de Marcos para rastrear ahí la vida de Jesús en cuanto a este tema. Ser discípulos junto a otras personas. Entonces, Marcos capítulo 3, comenzamos ahí, al inicio de todo. Marcos capítulo 3, Jesús está haciendo su grupo de discípulos todavía, y en el versículo 16 vemos
que Jesús empieza a tener una relación especial con 3 personas, con Pedro, con Jacobo y con Juan. Jesús pasó deliberadamente, intencionalmente, más tiempo con estos 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan, que con ninguna otra persona. Deliberadamente lo hizo. Y todo comienza aquí. En el capítulo 3, versículo 16, vemos que a estas 3 personas, mira qué curioso, esto simplemente es un dato, una curiosidad. Son a los 3 únicos discípulos que les puso un nombrete, les puso un apodo. No sé si ya estaba intentando mostrarles que quería tener más confianza con ellos, pero le puso unos apodos interesantes. Mira, versículo 16 de Marcos 3. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien le llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, dice ahora, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. O sea que a Pedro le puso un nombrete y es piedra. Sabemos que esto, Petros, significa piedra. A Pedro le decía el piedra, y a estos otros 2 hermanos, a Jacobo y a Juan, les decía los hijos del trueno. O sea, aquí Jesús deliberadamente está mostrando que quiere meterse a tener confianza, porque son más que apodos, casi nombretes. Tienen algo de esta cosa ridícula también y bonita que Jesús quería tener con ellos. Esto como detalle interesante. Continuamos. Vamos hasta Marcos 5. Y ahí vamos a ver que Jesús va a sanar a una niña. Es un texto muy bonito. Y Jesús dice que solo dejó que le acompañasen 3 discípulos. Pedro, Jacobo y Juan. No permitió que ningún otro discípulo le acompañase en esta ocasión. Mira el versículo 35. Dice, todavía estaba hablando Jesús, acababa de sanar a una chica, cuando llegaron unos hombres de casa de Jairo, que Jairo se había acercado a Jesús porque su hija estaba enferma, pero Jesús se puso a ayudar a esta otra chica, este jefe de la sinagoga. Alguien vino a decirle, tu hija ha muerto, a Jairo, ¿no? Tu hija ya ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? 36 de Marcos 5. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Y mira ahora el 37. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan. ¿Notas este patrón? Jesús deliberadamente pasando más tiempo y mostrándose de manera más completa a estos 3 hombres. De hecho, dice el versículo 43 que dio órdenes estrictas de que a nadie más se le contara lo ocurrido. O sea, esto era algo íntimo con estos discípulos, ¿no? Seguimos avanzando, vamos a Marcos capítulo 9. Ahí sucede algo muy especial que se nos escapa de la mente y es lo que conocemos como la transfiguración. Jesús aparece como en gloria, el texto describe que Jesús está brillando y están allí Elías y Moisés, o sea, una escena extraordinaria, uno de estos momentos con un aspecto muy sobrenatural, algo que está pasando que te cambia para siempre, ¿no? ¿Y quiénes están con Jesús en esa ocasión? Adivina. Pedro, Jacobo y Juan. Versículo 2 dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Y allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa comenzó a brillar como nadie en el mundo podría blanquearla. Y estaban allí Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Me encanta, ¿no? Porque si esto fuera algo, una novela mística o de ciencia ficción, estarían Elías, Moisés y Jesús allí, yo qué sé, haciendo fuegos artificiales. Estaban charlando, ¿no? Se encontraron allí como cuando estemos en la nueva tierra con Jesús y todos los que creen en Él. Estaban pasando un tiempo de charla, ¿no? Conversaban con Jesús. Mira, el versículo 7 dice, entonces apareció una nube que los envolvió. Mira este momento especial, de la cual salió una voz, y el Padre de los cielos dijo, este es mi Hijo amado, escuchadle. Jesús quería que estos hombres tuvieran este impacto de estas circunstancias, que pasaran por estos momentos con Él, porque vivir momentos así te van cambiando. Jesús fue un loco de la enseñanza, estuvo enseñando todo el tiempo. Esto es importantísimo, pero lo llevó a través de la vida con ellos también, que vieran cosas, que vieran cómo Él era, quién Él era en realidad, y sus enseñanzas y quién Jesús era, la experiencia de caminar con Él, les estaba cambiando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba haciendo discípulos, en una relación deliberada, en este caso de 2-3 años con estos hombres. Mira el versículo 9, de aquí de Marcos 9. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó otra vez que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Y discutían entre ellos,
¿De qué está hablando Jesús? De levantarse entre los muertos. No, estaban súper perdidos. Estos discípulos estaban empezando el progreso. Nos decía Dani en el retiro que muy probablemente muchos de los discípulos en este periodo de 3 años aún no hubiesen tenido un encuentro real, sobrenatural con Jesús. Judas obviamente no lo había tenido. Es en la resurrección, cuando Jesús completa su obra, que estos discípulos comienzan a ver quién es Jesús realmente y su fe comienza a tener una estabilidad. Aquí están todavía perdidos, no tienen ni idea de lo que significa que Jesús se levante de entre los muertos, pero Jesús pasó tiempo con ellos. Y último ejemplo, seguimos, Marcos 14, el peor momento antes de la muerte de Jesús, para Jesús, y es cuando está en el huerto de Getsemaní. ¿Recuerdan la escena? Jesús está ahí en el huerto, está orando y está sufriendo porque ya comienza a sentir el peso de lo que va a ocurrir. De alguna manera ya nota lo que va a ocurrir. Sabemos que es algo cósmico, no es el tema hoy, pero en la cruz el sufrimiento físico era lo menos importante. Muchos mártires sufrieron la muerte de cruz cantando himnos y Jesús no era menos, no tenía miedo a la cruz. Jesús no quería sufrir la condena de Dios. En ese momento Dios iba a cargar sobre Jesús el pecado de todos nosotros, iba a satisfacer su ira. Ni entendemos bien todo esto, ¿no? Pero era algo cósmico. La tierra tembló, todo se oscureció. Dios estaba haciendo justicia, una justicia cósmica con su Hijo. Y Jesús ya estaba sintiendo el dolor de este momento. Versículo 32. Vamos a ver quiénes quiso Jesús que le acompañaran en un momento como este. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo oro. Versículo 33. Se llevó a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Y dice Jesús: esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Mira aquí Jesús, vulnerable. Uno de los valores que promovemos. Aquí está Jesús vulnerable, reconociendo que está hecho polvo hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¡Wow! Es extraordinario. Jesús deliberadamente pasó con Pedro, Jacobo y Juan más tiempo que con ningún otro discípulo, porque Jesús sabía que así se hacen discípulos. Y está bien la enseñanza formal, esto es parte de hacer discípulos, la enseñanza formal como hacemos los domingos. A veces nos vamos a los extremos de anular todo lo que hemos hecho para hacer algo nuevo y tenemos que encontrar el punto. Hay una enseñanza formal, pero hay un momento para ser discípulos y Jesús eso lo hizo en el camino. Tuvo 3 años con estos hombres. Y aquí está ya al final de su vida, después de 3 años. Y todavía no están completos. De hecho, sabemos que se quedan dormidos, que no son capaces de acompañar a Jesús, de sentir empatía por Jesús. Están cansados, luego lo abandonan. Conocemos la historia, ¿no? Discípulos se hacen en el camino. O sea, tú necesitas a otros y otros te necesitan a ti. Caminar juntos, vivir juntos la fe. Así crecemos, somos impulsados a ir adelante como discípulos. Y Pedro y Juan se convierten, Jacobo quizá no tiene un papel tan prominente, pero Pedro y Juan, el legado que han dejado, inspirados por Dios escribiendo, y hicieron discípulos. De hecho, conocemos a algunos de los discípulos de Pedro y Juan que no están en la Escritura, sino por la historia y documentos paralelos a la Escritura, documentos históricos. Por ejemplo, es muy conocido uno de los discípulos de Juan. Su nombre es Policarpo. Policarpo es un pastor que vivió entre el 70 y el 150 después de Cristo aproximadamente y fue el discípulo directo de Juan. Y sabemos por los escritos de Policarpo y por escritos anexos a estos acontecimientos que Juan, ¿sabes qué hizo con Policarpo? Dedicó tiempo a Policarpo. Pasó tiempo, compartió vida con Policarpo y con otros creyentes, porque Juan había recibido la impronta de Jesús de cómo se hacen discípulos. Y Jesús al final, ¿qué le dice a los discípulos? Vayan y hagan lo mismo. Hagan discípulos como yo he hecho discípulos. Caminen con gente, prediquen, enseñen, muestren sus vidas a otros. Y mira un escrito de Policarpo. Y lo pongo para que veas cómo este hombre, de hecho es una carta que Policarpo, como pastor, sirviendo al Señor, escribe a los filipenses, que en aquel momento esta iglesia aún existía. Obviamente no es texto inspirado, simplemente una carta que este pastor escribe a los filipenses. Y mira en sus palabras la impronta de cómo se hacen discípulos, vida con vida, caminando juntos. Dice Policarpo: permanezcan en este sentir de fraternidad. Dice, e imiten el ejemplo del Señor.
¿No era Juan quien le dejó la impronta a Policarpo de que había que caminar con otros? ¿No soy yo quien quiere volverte loco para que estés en un grupo pequeño o en relaciones intencionales con otros creyentes? Es el Señor quien nos da el ejemplo. Imiten el ejemplo del Señor, firmes y constantes en la fe, amando a los hermanos. Un ratito después del culto no te da tiempo de servir a otros hermanos, de ver cómo puedes involucrarte en sus vidas. Amándose, repite, unos a otros. Otra vez, unidos en la verdad, teniéndose paciencia unos a otros, con la mansedumbre del Señor, y no desprecien a nadie. ¿Ves cómo Policarpo no solo habla de multitudes o de cosas frías o del magisterio? Está hablando de unos con otros, de relaciones. ¿Sabes la cantidad de textos que hay de unos con otros en la Biblia? En la parte del libro que publicamos, que es blog de notas, la parte del final, aquí abajo fuimos poniendo versículos de unos con otros. Y es que hay montones para recordarnos esto. Oren unos por otros. Perdónense unos a otros. Confesad vuestras faltas unos a otros. La Biblia nos habla de ser vulnerables, de expresar tus luchas unos a otros. Amaos, obviamente, varias veces, amaos unos a otros, soportaos unos a otros. Ahí están, un montón de textos de cómo hacer esto unos con otros. Y en un par de sonrisas breves después del culto, que están genial, no nos da tiempo de hacer esto. Debemos buscar otros momentos para hacer esto. Y Jesús nos marcó el formato ideal. Grupos pequeñitos, donde no haya demasiada gente que no puedas abrirte, ni muy poca que parezca un cara a cara, sino un grupo pequeño donde puedas decir, ¿dónde estás? Donde podamos ir a la palabra a animarnos, salir de nosotros mismos, impulsarnos a la misión. Jesús nos mostró cómo hacer discípulos. Dice un autor, la relación de Jesús con Pedro, Jacobo y Juan nos ayuda a entender la filosofía cristiana que radica en enseñar a muchos, guiar a un puñado de personas y discipular a unos pocos. En la Biblia el discipulado es relacional. Claro que también es individual, pero es relacional todo el tiempo. Vemos a Moisés en el Antiguo Testamento, tuvo a Josué y a Caleb. David tuvo a su grupo de personas. Pablo, sabemos, lee las cartas, todo el rato mandando saludos a su equipo, con el que era vulnerable, con el que trabajaba, con el que caminaba. Vemos que Jesús lo hizo y al final, Mateo 28, Jesús nos dice, hagan discípulos, háganlo como yo lo he hecho, ir y hacer discípulos. Sed discípulos, porque para ser discípulos hay que ser discípulos. Sean discípulos, hagan discípulos, estén en una relación creciente con Jesús, guiando a otras personas a una relación creciente con Jesús. Y una pregunta ahora, porque no sé cómo te suena esto, no sé si has experimentado el regalo que es caminar con otros o no, así que, ¿por qué crees que Dios quiere que camines con otros? ¿Por qué Dios te llama a caminar con otros? Para tu bien. Dios no quiere amargarte y simplemente sacarte de tu zona de confort porque le encanta incomodarte. Dios nos incomoda muchas veces, pero para llevarnos a un mejor lugar. Así que cuando esto te sea difícil, no sepas cómo hacerlo, te cueste y te genere esfuerzo, porque a veces es esfuerzo. Yo he estado en grupos pequeños, a veces con un compromiso con un grupo. Hay días que no te apetece o que tienes muchas cosas que hacer o lo que sea. Pero haces un esfuerzo porque te sientes llamado y entiendes que es para tu bien y que otras personas necesitan que tú estés ahí también. Es para tu bien. De hecho, piensa en algunos momentos de crecimiento personal. Algún momento en el que sientes que has madurado, que has avanzado, cuando conociste a Jesús, esos primeros momentos que empezaste a conectar con la verdad. Seguro que hay personas de por medio. A veces el Señor nos alimenta a solas. Lo experimentamos también en nuestra vida devocional, pero hay personas que marcan una diferencia pequeña. Hablaba de mis abuelos, por ejemplo, en el retiro. No sé si ellos se propusieron o no generar un impacto en mí, pero lo hicieron. Simplemente yo viendo su fe, cómo ellos leían su Biblia con tranquilidad, a veces entraba, estaban ahí leyendo su Biblia, cómo trataban a los demás, cómo servían la iglesia, personas sencillas de campo, pero que yo vi una fe auténtica y eso modeló mi vida. En parte estoy aquí por la influencia de mis abuelos que hicieron discípulos en mí simplemente por cómo vivieron. O sea, la gente tiene una capacidad de improntarte que no imaginas. Por eso Jesús quiere que el discipulado se dé en relaciones. A veces la gente te muestra lo que no hay que hacer, porque también tenemos nuestros fallos. Entonces hay ejemplos a seguir y oportunidades
para evitar, porque al final somos pecadores. No idealizamos los grupos. Hay luchas en los grupos, pero es el diseño de Dios. Creo que queda claro que somos llamados a caminar con otros. Antiguo Testamento, el ejemplo de Jesús, 1000 versículos de cosas que tenemos que hacer unos con otros. Estos son relaciones. Así que si estás en un grupo pequeño, pues en relaciones intencionales con alguna otra familia, con amigos, para ir adelante juntos, genial. Pero puedes avanzar. O sea, no tienes que quedarte dormido ahora. Puedes avanzar. Puedes amar mejor, puedes servir mejor, puedes involucrarte mejor en las vidas de esas personas. Mínimo entender que hay una base potente, un llamado potente de Dios para que eso lo hagas y que eso te sostenga en ese compromiso. Y si no, pues hoy el Señor quizá te llama a eso. Creo que a estas alturas todos conocéis ya a David y Sarai y sus preciosas hijas, Emma y Chloe, que vienen habitualmente a servir entre nosotros. Y no sé por qué pensé en ellos, pensando alguna historia que contaros, y pensé en ellos. Y ¿sabes por qué ellos están involucrados en nuestras vidas o en nuestra iglesia? Obviamente el Señor les ha llamado y el Señor en sus propósitos tenía que estuvieran aquí. Eso es, obviamente el Señor es soberano. Pero nosotros, Sere y yo, con David y Sara y sus hijas, tenemos en el pasado una historia de compartir en un grupo pequeño de matrimonios. Caminamos juntos por tiempo. Y había tiempo de reír, había tiempo de tomar algo, nos lo pasábamos genial, pero había también tiempo de compartir la fe, de abrir el corazón, dónde estamos, hacia dónde vamos, de animarnos en lo familiar. Todos teníamos niñas muy pequeñitas, hace, no sé, 4 años o así, 5 años. Y fue un tiempo de caminar juntos genial. Y aquí estamos de vuelta en Cataluña. De hecho, ellos estaban orando cuando nos fuimos en el 2020. Estaban orando para que volviésemos. Nosotros no pensamos nunca en volver. Pensábamos que el propósito del Señor era que volviéramos a nuestra iglesia en Gran Canaria. Ellos estaban orando porque volviésemos y aquí estamos, porque el Señor lo hace, pero nuestra relación con ellos en el presente, y quizá que Dios haya movido todo para que estén aquí apoyando esta iglesia, es porque estuvimos en un grupo pequeño juntos. Y nuestras vidas fueron impulsadas, nos animamos y aquí estamos. Y cosas así pasan o no, porque a veces hay luchas. Pero lo que está claro es que si no hubiésemos compartido con ellos en un grupo pequeño, no tendríamos con ellos la relación que tenemos. Eso está claro. En el 2022, en Semana Santa, hace camino de un año y medio, nosotros estábamos en Granada sirviendo a la iglesia allí y estábamos orando y comenzando a tomar decisiones para venir para acá. Estábamos en medio del proceso de ver si veníamos o no y orando. Y un día quedamos con ellos para hacer una videollamada. Y se lo contamos y hablamos un poco. Y en Semana Santa del 2022, David, Sara y sus niñas pequeñitas cogieron su coche y condujeron 9 horas para pasar con nosotros los festivos de Semana Santa. Para apoyarnos, para disfrutar juntos, pero para apoyarnos en esa nueva etapa que venía. Porque habíamos pasado tiempo juntos, habíamos caminado juntos. Y cuando ya se confirmó que veníamos, fue súper natural para nosotros pensar, pues ellos podrían servir con nosotros. Fue súper natural para ellos pensar, pues quizá el Señor nos está llamando a servir en la iglesia, ahí en el Bikes en Portá. Y para Dani fue súper lógico todo, ¿no? Todo encajó porque compartimos vida. Cuando compartes vidas con otras personas, cosas pasan. Y eso quiere decir que en los grupos pequeños o cuando compartes vida intencionalmente con otras familias, ¿no van a haber conflictos? No. Van a haber conflictos, seguro. ¿Quiere decir que de todos los grupos pequeños van a salir relaciones extraordinarias que duren toda la vida? No, no, porque al final somos malos y a veces esas cosas no pasan, pero definitivamente pasan cuando lo hace. Cosas pasan porque es el diseño de Dios que caminemos con otras personas. Estamos convencidos de que Dios quiere que caminemos con otras personas. Por cierto, hablando de grupos pequeños de matrimonios, estamos montando al menos un grupo de matrimonios, Sere y yo, para próximamente comenzar quizá un semestre de caminar por un material con la temática, obviamente, del matrimonio. Así que si estás interesado en comenzar un grupo pequeño de matrimonios, estamos trabajando en ello y puedes hablar con nosotros. Vale, hemos visto que es el diseño de Dios. Espero que en este momento, viendo el ejemplo de Jesús, los textos que hemos visto, estés convencido por la palabra de Dios que estás llamado a caminar con otros de manera intencional. Por eso en la iglesia promovemos los grupos pequeños. Vale, yo sé que soy joven,
Pero no hago eso porque sea joven, hago esto porque estoy convencido de que es bíblico, de que es parte del diseño de Dios y que es más importante que otras cosas. Por eso a lo mejor no hacemos énfasis en otras cosas, pero sí hacemos énfasis en esto. Porque en el orden de prioridades de lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, entendemos que esto es importante, que haya relaciones profundas entre nosotros. Esto puede significar muchas cosas, porque eso depende del momento de la vida que vivamos, de nuestra disponibilidad en cuanto al tiempo, de muchas cosas. Entonces no quiero traer frustración. Tú conoces tu situación delante del Señor y tomas tus decisiones, pero esto puede significar simplemente una relación intencional con una o dos familias con los que quedas habitualmente. Puede significar comenzar un grupo pequeño que te va a ayudar porque haces un compromiso. De hecho, en el librito hay como un momento en el que haces un pacto de confidencialidad, de guardar la confianza, de caminar juntos, de por un curso o dos estar juntos. Esto puede ser quincenal, como el grupo de Cere, con Gina y con otras que quedan un lunes sí, bueno, una semana sí, una semana no. Puede ser semanal, parar en verano o no. O sea, hay mucho dinamismo para hacerlo, pero hay que ser intencionales. No sucede por arte de magia. A veces nos quejamos, por ejemplo, de que no tenemos amigos, ¿no? En nuestro mundo tan individualista, pero es que los amigos no están debajo de las piedras. Los amigos hay que currárselos a base de bien. Y las relaciones intencionales en la iglesia hay que trabajarlas. No pienses que yo lo voy a hacer. Tienes que poner de tu parte. Tienes que buscar hacerlo, tienes que ir adelante, tienes que tener iniciativa. Dios te llama a ti a hacerlo. Entonces, pregúntale al Señor cómo te está guiando en cuanto a esto. Vale, déjame terminar rápidamente mostrándote por qué tenemos 3 valores para los grupos pequeños que aparecen en el libro por todas partes. Están por todas partes a medida que vas avanzando estos 3 valores. Vulnerabilidad, espiritualidad y misión. ¿Y esto qué es? Otra vez, un capricho de Noé que le gusta usar 3 palabras chulas para ponerlo ahí. No, otra vez. Creemos que son rasgos básicos del discipulado, de cómo Jesús lo hizo y de cómo la Biblia nos llama a caminar con discípulos. Y es lo que quiero mostrarte rápidamente, que esto es inherente a lo que la iglesia es. No es como una opción entre tantas. Y por eso fomentamos e impulsamos grupos realmente pequeños. Porque no sé si para ti es fácil, pero para mí a veces no es fácil ser vulnerable. Hay 10 personas, me va a costar mucho. Si hay 3 o 4 me va a costar, depende de las personas que sean, del progreso en el que esté el grupo, pero definitivamente es más fácil cuando hay 2, 3, 4 personas que cuando hay 15 o en una reunión como esta. Es más difícil mostrar tu corazón, sobre todo si nunca lo has hecho. A medida que lo haces, te vas soltando y ves el beneficio que tiene y te va costando menos. Un detalle interesante en cuanto a vulnerabilidad. Primero, es esencial para crecer. Si no pones las cartas encima de la mesa de en qué punto estás de la vida, no puedes crecer. Entonces, quitarte las máscaras y decir, mira, estoy aquí y quiero partir de aquí. No para autocompadecernos y mira, lucho con estos pecados y tal. No. Pones las cosas delante de la mesa junto a otras personas para exponerte al trabajo del Espíritu de Dios que quiere llevarte adelante, para arrepentirte e ir adelante, acompañado por otros, rendir cuentas a otros. Poco a poco, mucho a mucho, en el ritmo que el Señor te dé, mientras los demás en el grupo tienen gracia contigo. Yo eso lo insisto mucho en el material que hemos publicado, de no convertirnos ahí en el Espíritu Santo, sino cuando alguien, un hermano en una relación intencional, en un grupo pequeño, expone algo, tranquilo, anímalo. No tienes que predicarle, ni animarle, ni decirle cómo tiene que hacer las cosas. Dejemos espacios cómodos para que la gente se exprese sin que se sienta acusada, porque el Espíritu Santo se va a hacer bien su trabajo. Pero una cosa, en Occidente, en general, depende del lugar de Europa o del lugar de donde sea, somos fríos y distantes. Bastante. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Arrepentirnos y cambiar. No hay otra. Arrepentirnos y cambiar, porque si eres frío y distante, es difícil que se dé un discipulado profundo. Entonces tenemos que trabajar esto en nuestros propios corazones. Vemos a Jesús vulnerable. Y a veces por la cultura, por los miedos, por lo que sea, somos fríos y distantes y eso se transmite y las relaciones cuesta un montón que se den. Seamos un poco más cercanos y menos fríos. Hagamos un esfuerzo, todo, yo el primero. Sin honestidad no avanzaremos. De hecho, la Escritura sabemos que nos llama a confesar nuestros pecados y a veces somos tan individualistas que solo vivimos esto individualmente, pero luego hay textos como este también. Confesaos unos a otros vuestros pecados. Sé cercano. Huye del individualismo.
moderno que nos impulsa a vivir nuestra fe en soledad, porque no es bíblico. De hecho, hay gente que ora mejor con otros. Eso está mal. No, es que hemos sido diseñados a estar con otros. Hay gente que disfruta más de la Biblia con otros. Eso está bien. Tenemos que hacer un esfuerzo por vivir nuestra fe también cada día. Pero si te encanta más hacerlo con otros, es normal. Es normal porque es parte de cómo estamos hechos. No es una vulnerabilidad, como decía, dirigida a autocompadecernos y dar pena y estar estancado en el mismo punto. No, es estoy aquí, pero quiero ir adelante. Y quiero que oréis por mí, quiero que me ayudéis, lo que sea. Es una vulnerabilidad dirigida a abrirnos al trabajo del Espíritu del Señor. Déjame leer una pequeña sección aquí cuando hablamos de vulnerabilidad. Dice, el grupo pequeño ha de ser un contexto donde nos permitamos vivir de forma honesta. Reconocer nuestras victorias también puedes ir allí. Esta semana me había propuesto leer la Biblia 10 minutos todos los días y lo hice también. Que los otros se puedan alegrar también con las cosas buenas, donde puedes reconocer tus victorias, pero sobre todo tus luchas, para animarnos con gracia y con cariño los unos a los otros. Esto es súper bíblico, a crecer en la fe. Solo crecemos cuando ponemos encima de la mesa el lugar donde estamos. Reconocemos eso, vamos a Jesús y juntos seguimos creciendo. Ten gracia y respeto cuando otros abren su corazón para mostrar sus luchas y sus victorias. El punto es crecer, avanzar y madurar juntos. Seguir juntos a Jesús mientras Jesús trabaja en nosotros. Ahora, quizás te estás preguntando, ¿cómo puedo permitirme ser vulnerable? A lo mejor te genera miedo o inseguridad o lo que sea, porque otros van a saber o porque nunca antes te has quitado las máscaras, lo que sea. ¿Cómo puedes permitirte ser vulnerable? Puedes permitírtelo porque estamos seguros en el Señor. El Evangelio, lo que Jesús ha hecho por nosotros de hacernos renacer y darnos una nueva identidad y una nueva naturaleza, nos da seguridad. Somos hijos para siempre. Quizá aún estás trabajando esto con Dios y por eso te cuesta, de sentir que Dios te ama en proporción a cómo tú rindes. Pero es que Dios te ama porque eres su hijo y ya está. Solo por tu identidad, si has puesto tu fe en Él. Y si no has puesto tu fe en Él, el Señor te llama a ser un discípulo para comenzar a crecer como discípulo. Pero recordar estas verdades, que eres amado incondicionalmente, que eres un hijo de Dios para siempre, que Él te ve como un padre ve a su hijo, que posicionalmente eres suyo para siempre, debe darte la seguridad, la valentía de poder decir, me siento amado y no lucho con la condena porque sé que soy libre en Cristo Jesús, pero estoy aquí en este asunto. Y quiero que oréis por mí, o esta semana estoy luchando con esto. Recuerdo en la reunión de oración, por ejemplo, que hicimos hace un par de semanas, estábamos orando ahí en un momento de vulnerabilidad y yo decía, Señor, ayúdame a confiar más en ti, que mi fe no sea tan frágil. ¿A poco con unas circunstancias negativas ando temblando detrás de mis propios recursos? Ayúdame a de verdad confiar en que tú haces las cosas, porque me cuesta. Al final la vida cristiana es una lucha de fe, no solo venir a Jesús por primera vez, es vivir por fe cada día de la vida. Entonces, estamos seguros. Puede ser vulnerable porque estamos seguros. Mira cómo Pablo muestra su vulnerabilidad a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:10, para darte más ejemplos de que esto no son mis caprichos, sino que la Biblia nos llama a vivir así. Dice, tú, Timoteo, 2 de Timoteo 3:10, has seguido paso a paso mis enseñanzas. Hasta aquí bien. Pablo enseña, Timoteo obedece. Pablo no está exponiendo su vida. Pero luego dice, has seguido mi manera de vivir. O sea, Timoteo había visto cómo Pablo vivía. Dice, has seguido mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Pablo vivió de cerca con Timoteo y con otras personas. E impactó la vida de esas personas caminando de cerca con ellos. Mira el grupo pequeño de Pablo. Dice en el capítulo 4 luego de 2 de Timoteo, el versículo 9, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pablo buscando las relaciones. Haz todo lo posible por venir. Solo Lucas está conmigo. Yo quiero tener a mi grupo conmigo. Dice, recoge a Marcos también y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Porque a Tíquico lo mandé a Éfeso. Pablo buscando estar con otros, caminar con otros. Un grupo pequeño en misión. Y este es otro de los valores que en nuestra iglesia estamos promoviendo cuando hacemos grupitos.
Hay grupos que están empezando, que les cuesta encontrar un día, y otros grupos que están caminando y están disfrutando muchísimo. Entonces, cuando un grupo, por ejemplo, de 4 personas lleva ya, no sé, 2 o 3 meses quedando y va bien, se generan unas relaciones y unas sinergias bonitas y una confianza, y eso está ya rodando. Y meter a una persona nueva puede romper eso un poco, pues se genera algo chulo en el grupo. Pero tenemos que tener ojos de misión también. Somos una iglesia pequeña, no tenemos un pastor de grupos pequeños para impulsar todo esto, estamos haciéndolo entre todos. Entonces, si llega una persona, por ejemplo, aquí de San Feliu un domingo, y está aquí y luego dice, mira, me gustaría estar entre semana en algún grupo, no podemos cerrarle las puertas. En ese momento quizá yo voy a llamar a algún grupo y voy a decir, esta persona necesita quedar entre semana. Sé que esto va a afectar a la confianza de vuestro grupo, va a romperla un poco, pero por amor a esta persona y la misión vamos a hacerlo. Dani nos ponía un ejemplo en el retiro, hizo una cosa que todos lo odiamos todavía por eso, abrió un pastel que tenía una pinta, un pastel grandísimo de fresas naturales con nata, y empezó a comérselo. Y todos en plan, este tío lo abrió y se empezó a comérselo. Estuvo un rato ahí comiéndolo y disfrutando y todos odiando, los niños, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quería decirnos Dani con eso? A veces estamos disfrutando dando el pastel que nos da igual compartirlo. Y sé que a veces estos grupos, estas relaciones, las disfrutamos tanto que no queremos que nadie más entre. Pero tenemos que tener estos ojos de la misión también. O incluso tú como grupo, ves una persona descolgada por ahí, que vive en tu pueblo, a lo mejor no es la que mejor encaja, pero así es el Señor también. A veces tenemos que dejar un poco para amar la misión y amar a otras personas. Así que vivimos con esta flexibilidad los grupos pequeños también. Segundo valor, espiritualidad. La vulnerabilidad no se puede quedar ahí. Necesita de la espiritualidad. Necesita ir a la palabra a alimentarse. No podemos quedarnos solamente con lo que necesitamos. Necesitamos ir a Jesús a que nos alimente, que nos dé su diseño, su verdad para luchar con las mentiras. Entonces, ese momento debe estar. En relaciones intencionales con otros, en los grupos pequeños, un momento de ir a la Escritura con toda naturalidad. Hay una guía para las reuniones al final, cuando termináis el material, que os habla de poder usar un material bien centrado en la Biblia o simplemente la Biblia. Elegís los Salmos o un libro del Antiguo Testamento y hay unas preguntas aquí que guían el profundizar en ese texto, porque eso ha de estar. Porque si nos quedamos en la vulnerabilidad, nos vamos muertos de hambre. Tenemos que ir a saciarnos, ver cómo Dios nos guía, ver cuál es el consejo de Dios para trabajar con nuestro pecado, con nuestras victorias, con lo que sea. Ese momento de ir a la Escritura y orar unos por otros tiene que estar. La espiritualidad. Y la espiritualidad no sé si se ha entendido, porque a veces entendemos la espiritualidad en sí como solamente estar ahí como un estado etéreo ahí de emoción y de corazón, y amamos eso porque Dios nos dio las emociones, pero definitivamente pensar bien es espiritual, para sentir bien y tomar buenas decisiones. Así que la palabra tiene que estar en tus grupos pequeños. A veces nos encanta hablar, yo sé que estas luchas están en los grupos pequeños porque las he vivido, estamos comiendo, hablando y tal, y se nos está yendo el tiempo que teníamos, hay que parar eso y abrir la Biblia, porque necesitamos eso, necesitamos ese momento de espiritualidad. Dice el libro, esto será central, porque todo lo que necesitamos, exagerando de manera retórica un poco, ¿no? Todo lo que necesitamos está fuera de nosotros, está en Jesús, está en su palabra. La verdad de la palabra de Dios es clave para manejar y enfocar nuestra vulnerabilidad, pues si no, ¿qué hacemos con ella? Y para vivir con sentido y pasión la misión. Y luego en el libro, si lo has seguido con tu grupo, cuando te vas dejando llevar por la lectura, llegan preguntas que te ayudan a crecer en eso. Por ejemplo, pregúntate en cuanto a la vulnerabilidad, que os van a ayudar a hablar de este tema y desarrollar este tema juntos. Vale, y salto. El cronómetro me está aquí dando una paliza hoy. La vulnerabilidad necesita la espiritualidad y una espiritualidad adecuada, que mente, corazón, emociones, todo ahí caminando con Jesús, te impulsa a la misión. Te impulsa a amar a otros. Esto es así. Te impulsa a vivir hacia otros. Por eso el tercer gran valor es animarnos a la misión. Y esto es una de las cosas que peor se entiende. Quizás te va a dedicar un día a hablar más de esto. Porque esto no solamente es ir a las misiones. No solamente es predicar arrepentimiento y fe, que tenemos que hacerlo. Pueden ser cosas muy sencillas del día a día. Os contaba antes. Con mis abuelos, por ejemplo, ellos hicieron misión. Cuando yo entraba en su cuarto y los veía leyendo sus Biblias, eso generó una impronta en mí.
Ellos vivir su fe con propósito, con genuinidad, con profundidad, generó un impacto en mí. Cómo tú crías a tus hijos, cómo es tu relación con tus vecinos, cómo aprovechas las relaciones para ser intencional y tomar un café con algún padre del cole, del trabajo, lo que sea, para amar a alguien, servir a alguien. Hablamos de que la gran comisión, la gran misión es ser discípulos y hacer discípulos. Y se hacen discípulos, el Señor hace lo que quiere, como quiere. Cuando te pones a escuchar testimonios, en el retiro me contaba una chica que conoció a Jesús por medio de un chico que negaba de la fe, pero una historia de decir, ¿cómo el Señor hace esas cosas? Esta chica ha venido a la iglesia por cosas que le dijo un chico que es ateo, que sus padres son... El Señor a veces hace lo que quiere, pero la misión, según la Escritura, la hacemos. Demostrando el reino, sirviendo, amando, viviendo cerca de la gente, involucrándote en tus contextos, empezando por tu familia y proclamando el reino. Claro, hablando del nombre de Jesús. La gente necesita saber que hay perdón en Jesús, que viene un juicio, que tienen que arrepentirse, que hay un evangelio bueno. Demostración siempre y proclamación siempre que pueda. Este es el gran llamado. Entonces, quizás te sientes perdido en cuanto a la misión. ¿Cuál es mi lugar en la misión? Háblalo en tu grupo pequeño. Yo no lo sé todo. Pero si lo habláis ahí, si oráis unos por otros, si te paras intencionalmente a ir a través de las preguntas que hay aquí para hacerte pensar en la misión, esto te va a ayudar. Primero ten clara cuál es la gran misión. Hacer discípulos, demostrar el reino, proclamar el reino, hablar de Jesús. ¿Cuál es tu lugar ahí? Como madre, como abuela, como trabajador, como estudiante, como parado, como lo que sea. ¿Cuáles son tus relaciones, tus lugares de influencia, lo que sea? Estás vivo, eres hijo de Dios, tienes un lugar en la misión de Dios. Mis abuelos no terminaron ni sus estudios primarios, pero impactaron mi vida, la de todos mis hermanos, la de mis tíos, por cómo vivieron su fe, por cómo hablaban, por cómo amaban, por cómo servían, por cómo dedicaban su tiempo, cómo ayudaban su iglesia local. Generaron una impronta porque vivían en misión. Les encantaba cultivar la tierra. Mi abuelo era albañil, pero dejó este oficio por trabajar los tomates, porque a mi abuelo le gustaba trabajar en la tierra, aunque ganaba menos dinero, y cultivaba un montón de frutas en su parcela, en el campo. La repartía, la regalaba a los vecinos, la regalaba a la iglesia, andaba siempre regalando almendras y manzanas y patatas y de todo. Amando a los demás con lo que tenía, con lo que podía. Entonces tienes un lugar en la gran misión de Dios. ¿Qué significa para ti? Trátalo en tu grupo pequeño. La manera en la que hemos definido nuestra visión como iglesia, que aglomera todo esto, el ser y hacer discípulos, es creciendo juntos como iglesia, creciendo juntos, siendo discípulos, facilitando puentes, haciendo lo más fácil posible que la gente venga a Jesús. Luego ya el Espíritu trabaja. Hay un trabajo que ya no es nuestro, pero facilitemos puentes con las personas que tienes a tu alrededor, con tus lugares de influencia. Vamos a terminar con una imagen. Es una imagen que nos ayuda a ver el panorama de toda la historia, ¿no? Opa. De hecho, comienza con la creación, o sea que comenzamos con el inicio de la historia, sigue con la caída, cuando estropeamos todo lo que había Dios hecho, la ley, Dios administrando las cosas y mostrándonos que era imposible agradarle por nuestros propios méritos. La cruz, llega Jesús, la redención, y abre el camino para el perdón, para la salvación, para la vida. Y al final está la nueva creación. Estaremos allí con Elías, con Moisés y Jesús charlando y comiendo una barbacoa de Jesús. Pero estamos en medio. Estamos en el momento de la misión, el momento de la iglesia. Aquí en el Bikes en Portá, aquí en la iglesia Guisols, estamos aquí y tenemos un propósito aquí. Yo no sé cuál es el tuyo y de verdad que para nada quiero traerte condenación yo, ni tienes que rendirme cuentas a mí más allá de lo que la Escritura dice. Simplemente quiero ayudarte a ir delante de Dios, a preguntarte cuál es mi propósito en mi contexto. ¿Cuál es mi lugar en la gran misión? Porque tienes un gran lugar y eso empieza y va a través de caminar con otros. No lo hagas solo. No sé qué significa para ti en tu momento de la vida, pero camina con otros, porque juntos seguimos a Jesús. Como Jesús lo hizo, Él es el ejemplo que nos dio y es el desafío que tenemos por delante. Así que, Señor,
Gracias por la iglesia, esta comunidad que estás generando, y por la iglesia que está ahí afuera, que aún no saben que han de ser iglesia. Y nos arrepentimos del individualismo de nuestro tiempo, Señor. Ayúdanos a avanzar un poco, a dar un paso hacia ser más cercanos, trabajar más las relaciones, a ser intencionales en un grupo pequeño, quizás en relaciones intencionales simplemente con otras familias, lo que sea, pero abrirnos a otros, a caminar la fe con otros. Te pido, Señor, una bendición especial por todos los grupos pequeños que ya se están reuniendo por ahí, por los que estamos empujando. Muévete, Señor, ahí. Más allá de mi control como pastor, que no quiero tenerlo, pero confiamos en que tu Espíritu está haciendo algo. Tú llevas avanzando la iglesia 2000 años y sigues haciéndolo. Y queremos que esta luz se contagie en esta comarca, Señor. Que personas entiendan que no se trata de religión, se trata del Dios que creó los cielos y la tierra, que en Jesús podemos encontrar perdón y salvación para conectar contigo de nuevo. Encontrar vida y propósito y sumarnos a este momento de la historia en el que estamos, el momento de la misión. Y danos claridad, Señor, en cuanto a con qué personas relacionarnos, cómo seguir empujando el ministerio de grupos pequeños, porque queremos hacerlo bien en respuesta a tu llamado. Pido perdón quizás como pastor, si a veces quiero correr mucho o a veces soy perezoso, lo que sea. Y en este momento te pedimos discernimiento y que nos guíes para hacer esto y hacerlo bien. Permitir que tú te muevas, que tu Espíritu se mueva entre nosotros, Señor. Te necesitamos y gracias porque tú eres el gran pastor de las ovejas y no ninguno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.